Buenos días, hermanos que están aquí congregados, reunidos en este hermoso día, y todos aquellos que están ahí viéndonos a través de las redes sociales, que se han tomado el tiempo para mirar este video. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas, que esta palabra quede bien impregnada en sus mentes y en sus corazones. Vamos a dar inicio a este mensaje. Ya hemos alabado, adorado al Señor, y ahora vamos a entrar en la meditación en su palabra. Hoy es el primer domingo de este año 2018. Es el primer domingo y es nuestro primer mensaje. El título que yo le he puesto a este mensaje es Dándole lo nuevo a Dios. Ese es el título del mensaje. A Dios le gusta todo lo nuevo. Por eso es que dice su palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Y también a todo aquel que llega a Él. El ser humano está hecho a la semejanza de Dios. Por el pecado, ¿no vas a traducirle? Por el pecado, el hombre se apartó de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero Dios, cuando llegamos a Él a reconciliarnos, dice su palabra que Él nos hace nuevas criaturas. A todos nos gusta lo nuevo. Pues Dios también. Hoy es el primer domingo de este año nuevo. Para nosotros es un año nuevo que estamos empezando, ¿verdad? Nuestra primera reunión. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, todos deseamos lo nuevo, como decía igualmente Dios. Pero hay que analizar que no necesariamente todo lo nuevo glorifica a Dios. Solamente el hombre nuevo, que ha nacido de nuevo, ese es el que entiende y conoce lo que es verdaderamente nuevo, lo cual Dios espera de nosotros. Vamos a ver aquí unas escrituras, unos temas que se encontraban allá en el Antiguo Testamento. Digamos, cosas viejas. Y vamos a ver también las cosas nuevas. Por eso es el título del mensaje, dándole lo nuevo a Dios, porque Dios nos da lo nuevo también a nosotros. En Génesis nos dice claramente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio. Ahora, para nosotros, ahí en Apocalipsis, capítulo 21, nos dice el apóstol Juan que Dios creó cielos nuevos y tierra nueva. No que los va a crear, ya los tiene. Y ese es el lugar que nos tiene reservados, porque Dios nos tiene algo nuevo para nosotros. En aquel tiempo, Dios instituyó que por medio de la sangre de los animales, el sacrificio de los animales, era que podían ellos alcanzar el perdón de sus pecados, cubrirles sus pecados. Ese se le conoce como el antiguo pacto o el primer pacto.
Pero vino y se hizo un nuevo pacto, que fue por medio de la sangre de Cristo, ya no por los animales. Dios hizo un pacto con Abraham y luego dice que vino a hacer con el ser humano Cristo, a hacer un nuevo pacto. La ley nos fue dada también en aquel tiempo para que alcanzáramos la justicia. Eso nos dice Romanos 10:5. Para que alcanzásemos la justicia, Dios dio la ley. Pero nadie pudo cumplirla. Y eso fue la causa por la cual tuvo que venir Jesús a cumplirla y darnos una nueva oportunidad, que hablábamos acerca del nuevo pacto. Entonces, como la ley no pudo hacer perfecto a nadie, ni salvar a nadie, Dios quería la salvación. En la ley está escrito que el que cumpliera toda esa ley viviría. Pero que si la persona violaba algún estatuto de la ley, se hacía transgresor de toda la ley. Y nadie pudo lograrlo. Nadie. Vemos allá cuando el apóstol Juan se encontraba allá en el trono, cuando miró el que estaba sentado en el trono, que tenía, dice, en su mano el rollo, y que no era nadie, no había nadie digno de tocar, de tomar el rollo de su mano. Nadie. Ni David, que andaba conforme al corazón de Dios, ni Pablo, que era un gran siervazo de Dios. Nadie. Y dice Juan que él lloraba porque no había sido hallado nadie justo. Hay para los católicos ni su imagen María que pone. Tampoco ella pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque ella, el día que murió, ella llegó a estar en el paraíso con todas las almas de los justos y justificados por la sangre de Cristo. Entonces ahí vemos cómo nadie pudo cumplir la ley y por lo tanto Dios, por su misericordia, derramó su gracia. Mensajes pasados les he mencionado la diferencia que es misericordia y gracia. Misericordia es una oportunidad más de parte de Dios para que alcancemos la gracia. Y la gracia es una salvación, un regalo gratuito sin que nos cueste nada. Que ese fue el regalo, Jesucristo, su sangre, su sacrificio, ese fue el regalo. Juan 3:16 ahí lo habla. Entonces, de acuerdo a la escritura en Efesios 2:8, Pablo nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Ya no es por la ley, el que cumplir la ley para tener esa salvación, para poder vivir. Entonces ahí estamos viendo lo viejo y lo nuevo que Dios ha establecido. Nuestros padres cuando nacimos nos pusieron un nombre y con ese nos llamamos. Ese usamos en toda nuestra vida que estemos aquí en esta tierra. Pero la escritura dice allá en Apocalipsis
capítulo 2, verso 17, dice que el que venza aquí al diablo, todos los obstáculos, todos sus artimañas, el que venza, dice que ese Dios le va a dar una piedrecita con su nombre nuevo, el cual va a ser para la eternidad. O sea que ya no nos vamos a nombrar como nos nombramos ahorita. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer nuevo todo. De aquí no va a sacar nada excepto las almas arrepentidas, las almas lavadas por la sangre de Jesucristo. Y nos renueva. Y por eso, como nos renueva, somos nuevos y nos lleva a aquellos cielos nuevos y tierra nueva para tener una nueva relación, así como la relación que tuvo Adán con Dios, así como la relación que tiene Jesús con el Padre. Así nosotros vamos a tener ese nombre nuevo y vamos a tener una nueva relación con Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 21 verso 5 nos dice el apóstol Juan que Dios dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas, no nada más el cielo y la tierra, también va a ser nuevos a nosotros, nos va a renovar. Dice que nos va a poner un corazón de ¿qué? De carne. ¿Por qué de carne? Pues ahorita tenemos un corazón de carne, pero es una carne contaminada, una carne en la cual ha sido condenado el pecado. Como dice Pablo a los romanos, que Dios condenó al pecado en la carne, para que los que vivamos ya no vivamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Y es ahí donde podemos mirar que Dios nos va a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, pero carne glorificada, un corazón como semejante al que tuvo Adán y Eva antes de pecar, un corazón semejante al de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el mismo sentir que Él. El ejemplo lo vemos con David. ¿Qué dice la Escritura respecto a David? Dice que David andaba conforme al corazón de Dios, un hombre privilegiado. Pero sabemos la historia, cómo llegó a pecar también, porque estamos aquí en este mundo lleno de maldad. Y por eso es que necesitamos aquellas 7 vitaminas de Dios. No sé si ya han mirado esa predicación que tengo ahí en YouTube, las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. Ahí nos damos cuenta que cuando nosotros tomemos esas 7 vitaminas, dice el apóstol Pedro, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, ese pasaje nos enseña claramente que necesitamos todo eso. Entonces, el rey David, antes, dice la Escritura en el Salmo 144, versículo 9, dice que debemos de cantar a Jehová un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque a Dios hay que traerle algo nuevo. Cuando tú vives siempre haciendo lo mismo y en lo mismo y trayendo lo mismo
es una vida rutinaria. Viene a ser algo dogmático, algo religioso, que eso es lo que hacen las religiones. Se guían por sus dogmas que ya están establecidos y de ahí no se mueven. Y siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero la palabra de Dios dice que debemos, el salmista habla acerca de la alabanza, que traigamos a Dios un cántico nuevo. En Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27, vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Miren lo que dice la escritura. Dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¡Qué precioso! Como Dios nos dice por medio del profeta Ezequiel que nos va a dar un corazón nuevo, y luego que va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice: y quitaré su carne, de su carne el corazón de piedra que tienen. Dice que nos va a quitar el corazón de piedra y va a poner uno de carne, como les mencionaba anteriormente. Una carne, pero ya glorificada. Carne sensible que sientes. Dice: y daré un corazón de carne. Verso 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Mire qué tremendo. Dios quiere poner de nuevo en nosotros su espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Porque cuando nacimos la primera vez, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nos dio ese espíritu de vida. Ese espíritu de vida para poder vivir aquí. Nos dio talentos, nos dio dones. Pero ahora, cuando nacemos de nuevo, nos deposita de su espíritu, no nada más espíritu de vida, sino nos deposita espíritu de poder. Y es cuando nosotros andamos en poder. Es cuando nosotros podemos vencer todas las cosas. Qué importante es que entendamos esto. Que mientras nosotros no salgamos de la rutina, mientras nosotros no tomemos la decisión a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a llenarnos de la palabra, siempre vamos a andar en lo mismo. Nunca va a haber nada nuevo. Porque Dios hace nuevo todo con su poder de su espíritu. Es el cual necesitamos. Incluso cuando Jesús iba a ir al cielo,
Allá en Hechos capítulo 1 verso 8, ahí lo dice. In the book of Acts it says, Les dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. he told his disciples not to go out of Jerusalem until they were filled with the Dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. He said, because John baptized with water, but they will be baptized with the Holy Spirit. Y luego les dice, y recibirán poder And it tells them that cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. they would receive power when the Spirit came to them. Entonces, cuando nacemos de nuevo es cuando nosotros recibimos ese poder. So when we are born again is when we receive that power. Si tú lees la Biblia, un día confesaste a Jesús como tu Señor, You read the scripture and one day you confess, pero todavía no te has enamorado del Señor, but you still haven't fallen in love, todavía no has conocido al Señor, you still haven't known God, tú no has nacido de nuevo. you have not been born again. Y el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de And Dios. whoever is not born again cannot enter the kingdom of God. Para que puedas nacer de nuevo, For you to be born again, necesitas el poder de la palabra. you have to have the power of the scriptures. Mira el inicio cuando Dios creó todas las If cosas. you see with the beginning when God created, Fue la palabra. it was the words. Y dijo Dios, sea la luz. And God said, let there be light. Y fue la luz. And there was light. Crié en las aguas peces en el mar de toda clase. Y salieron los peces. He created all. Y así nos narra cómo por medio de su palabra, en 6 días hizo Dios todas las cosas, incluyendo al hombre. So then it says there that En 6 días, con el poder de su palabra. in 6 days with the power of his words he created all things. Ahora déjame decirte que Dios quiere hacer lo mismo contigo. So God wants to do the same thing with you. Si un día confesaste a Jesús como tu Señor, pero no ha habido ese cambio en tu vida, One day he created you, let God in your heart as your Savior, but there hasn't. es porque la palabra llegó, It's because the word came, te engendró, it was planted, pero fuiste abortado. but it was cut off. No naciste. You remember that? Llegó la palabra. The word came, La palabra hizo lo suyo. the word did what it was supposed to do, Tú tienes que hacer lo tuyo. but you have to put your part. Es como la mujer y el hombre. Cuando la mujer concibe, It's like the man and woman, when the woman conceives, ya tiene el embarazo, ya tiene el embrión ahí. she already has the embryo inside of her. Ahora depende de que la mujer haga su trabajo. Now the woman has to do her job. Y si no hace bien su trabajo, va a abortar. And if she doesn't, if her body doesn't do its job, she will have. Y así hay muchos cristianos que han sido abortados. Many Christians are in that way. Cuando una mujer aborta a un niño, está el feto ahí, es un niño, tiene manos, tiene ojos, tiene todo lo que tenemos nosotros los que estamos vivos. When a woman has an abortion, what's aborted has everything that we do as humans. Pero no completó todo. But they No recibió todo lo que tenía que recibir para poder vivir. through the whole process, they didn't receive everything they had to in order to live. Y es lo mismo que pasa con el cristiano. And that was the same thing that happens to Christians. Es necesario It is necessary nacer de nuevo to be born por el poder de la palabra. through the power of the scripture. Cuando naces de nuevo con el poder de la palabra, When you are born again in the power of the spirit, es cuando eres la nueva criatura. that's when you are a new creation. Es cuando entiendes That's where you understand todo lo nuevo que debes de ofrecerle a Dios. things that are new that you have to offer God. El rey David lo sabía. King David knew this. Los siervos, los apóstoles lo sabían. The apostles knew this. Aquellos grandes siervos de Dios, profetas en el Antiguo Testamento lo sabían. The great prophets of the Old Testament knew. Y hoy en día aquellos que hemos sido llenos de la palabra, And today, those that have been filled by the scripture, lo sabemos. we know this. Miraba yo ayer un pastor ahí, un mensaje que luego me llegan en mi teléfono. Lo miraba, So we saw a pastor, me dio coraje. and he got upset. Me llamó la atención el título del mensaje. The title of the message caught my attention. Ahorita yo el título del mensaje que le puse dándole lo nuevo a Dios. So right now, my dad, the title of the message is giving what's new to God. Cuando escuchas el título, ¿qué es lo que tú esperas? Pues que yo te empiece a hablar. When you hear the title, you kind of
see what it might be about. De cosas nuevas. ¿Qué es lo que tú esperas conocer, entender qué es lo nuevo para dárselo a Dios? You might think of Porque ese es el título del mensaje. something to give to God. ¿Sabes cuál era el título del mensaje de ese hombre? So the title of the message was the message he saw on his phone. ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? Óyeme. The title was what happened to Ese es el título del mensaje de ese hijo del diablo. this famous singer, pretty much. Me indigné tanto, le puse comentarios ahí. Y si quieres, llámame. Si miras este video, yo soy el que te puse sus comentarios. Porque a ti te falta palabra. Porque por medio de la palabra es que nos renueva el Señor y nacemos de nuevo. No con estupideces ni doctrina de demonios, ni sabiduría terrenal, animal y diabólica, lo que estabas hablando. Ese era el mensaje de ese hombre, puras babosadas. So he was just saying, En estos tiempos hablar eso, ni en estos ni en aquellos, nunca. something like that should never be spoken in a church. La Biblia dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra, The scripture says that if anyone ministers, they need to minister no conforme a tu intelecto o conforme a tu punto de vista, not according to their own intellect or what you think, conforme a la palabra. but according to the scripture. Porque en la palabra está el poder. Because scripture has power. Porque Cristo es la palabra. Because Christ is the word. Jesús fue claro con sus discípulos cuando Él llegó, cuando Él vino, He was very clear with his disciples when he came, enseñándoles todo. teaching them all things. Y para en estos tiempos And in these times, sigue siendo claro it is still very clear cuando nosotros when we escudriñamos la palabra. study the scripture. Mira lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17. We see what it says in the book of John, chapter 17. Y vamos a leer el versículo 17. John 17, verse 7. Ahí vemos al Señor Jesús Here we see Jesus orando al Padre, intercediendo por sus discípulos, sus apóstoles, intervening for his apostles porque Él ya estaba cerca de su partida. because he was about to go up to heaven. Dice San Juan capítulo 17, verso 17. John 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué interesante es que nos llenemos de la palabra, porque esa palabra nos va a santificar. So it's how important it is to fill ourselves with the word because it will sanctify. Por eso el mundo está perdido, por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos cristianos carnales brincando de iglesia en iglesia. That's why there's so many religions and Christians that are jumping from church to church. ¿Han visto ustedes Have you seen la gente pobre que no tiene dinero? poor people that don't have money? La gente que tiene hambre y no tiene dinero porque andan en drogas, porque andan en malos pasos. People who are in ¿Han visto cómo anda esa gente have you seen how hambrienta? they walk around? Buscando hasta de la basura, buscando a ver qué comen. Seeking in the trash or wherever to find something. Así son todos esos cristianos carnales mediocres que tienen nombre de que viven y están muertos porque necesitan, quieren la comida para vivir, sienten esa hambre These mediocre Christians are in that same way, trying to find something porque nunca los han alimentado. because they have never been fed. Los han mantenido con drogadicciones, con todos esos dogmas religiosos, con toda su religiosidad. They have just sustained them with all kinds of junk. Pero nunca se han alimentado de la palabra de They've Dios. never been fed with the word of God. El profeta Isaías The prophet Isaiah, en aquel tiempo los invitaba in those a cantarle a Jehová cántico nuevo. invited them to sing to God a new song. Y a nosotros se nos dice también And to us it tells us que también debemos de cantarle cántico nuevo. that we
seen God and you've seen. Y así como en aquel tiempo el pueblo de Dios Just as in those times the people of God no entendía, did not understand. tenían corazón de piedra. They had a heart of rock. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 1, verso 3. So we're going to read Isaiah chapter 1, verse 3. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oigan lo que dice Isaías. Dice que el buey conoce a su dueño. Mira, dando a entender que es más sabio el buey que ni su pueblo en aquel tiempo. It says the ox knows. Y en este tiempo igual. So the ox was knew more so than the people back. Dice que el buey conoce a su dueño y que el asno conoce el pesebre de su señor. The donkey its master's crib. Pero Israel no entiende. But Israel does not. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. People do not consider. Y eso no ha cambiado. Hasta la fecha. Somos pocos los que Dios nos ha dado el conocimiento. There are very few who have the knowledge of God. Aquellos que por la gracia de Dios les ha dado conocimiento, Those that by the grace of God have been given knowledge. hay muchos que se han apartado There are very that have y han lucrado con la palabra de Dios. tried made money or profit with the word of God. Y por esa razón And that is why dice que las ovejas andan sin pastor. it says that the sheep do not have a pastor. Porque los pastores se alimentaban a sí mismos. Ezequiel 34 lo dice. Todo el capítulo 34 de Ezequiel. And Ezekiel talks about Aquí Isaías dice, mi pueblo no tiene conocimiento. that. Here in Isaiah it says, my people do not have understanding. Y eso Jesús mismo también nos los dijo a sus discípulos. Jesus himself told that to his Ustedes le hierran porque ignoran las They escrituras. did not know because they ignored the scriptures. Y hoy en día es lo mismo. And nowadays it's the same thing. Al ignorar las By escrituras, ignoring the scripture al no estar lleno de la palabra, and not being full of the scripture, no vas a poder darle lo nuevo a you Dios. will not be able to get God what's new. Y así va a pasar este año, así como pasó el año pasado. And the same thing will happen this year just as last year. Y analiza tu vida. ¿Cuántos años llevas de cristiano? If you analyze your life, how many years have you been a O como mundano, ¿cuántas veces se te ha hablado de Cristo, de la palabra? Se te ha dado la palabra or y has seguido lo mismo. how many years have they spoken to you and you've continued in the same things? Y muchos, And many, al escuchar la palabra, by hearing the word, se molestan, they get upset. les cala, les duele. It hurts them. ¿Y sabes por qué les duele? Do you know why it hurts them? Porque son carne. Because they are flesh. Pellízcate, córtate tantito, golpéate y te va a doler. To hurt yourself, it'll hurt. Porque eres carne. Because you're flesh. Pero nosotros debemos de andar en el Espíritu. We have to walk in the Spirit. Te recomiendo que leas todo el capítulo 8 de Romanos. I recommend you read chapter 8 of Romans. Ahí vas a entender detalladamente la diferencia del cristiano carnal y el cristiano espiritual. There you will understand the difference between a fleshly and a Christian, a real Christian. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. We're going to read John chapter 8. Y vamos a leer el versículo 43. And we're going to read verse 43. Dice el Señor Jesús, Jesus. ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué es que el cristiano carnal no crece? So why is it that the fleshly Christian doesn't grow?
siempre es derrotado en todo? They're always defeated in everything Porque no puede recibir la palabra. because they cannot receive the scripture. No puede entender el lenguaje. They cannot understand the language. El lenguaje que yo estoy hablando con ustedes aquí presentes y los que me escuchan en las redes sociales, The language that ahí en YouTube, en la televisión. El lenguaje que yo te estoy hablando es un lenguaje espiritual. it's a spiritual language. No es de mi intelecto. It is not of my own understanding. Y por eso los carnales y el mundo que es carnal That's why the fleshly no puede entender este lenguaje. cannot understand this language. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice. Porque no pueden escuchar mi palabra. Eso dice Jesús. Juan 8:43. So they don't understand the word because they don't understand him. They don't understand Porque, the scripture. porque para que tú puedas escuchar el lenguaje de Cristo, Because in order for you to understand the language of Christ, tú necesitas you need to nacer de nuevo, be born, nacer del Espíritu. be born of the Spirit. Para que tú puedas aprender inglés, tienes que nacer en Estados Unidos. For you to know English, you need to be born in English. Yo no conozco a nadie I don't know anyone de Estados Unidos que no hable inglés, excepto los que son mudos, aunque nacieron aquí, pues son mudos. I don't know anybody that was born in the U.S. that doesn't know English. Pero todo el que es nacido aquí en Estados Unidos, si está completo, va a hablar el inglés. For the most part, whoever was born here knows English. Or Cuando tú nazcas de nuevo en Cristo, vas a entender el lenguaje de Cristo. you were born again, Vas a entender lo espiritual. you will know the language of Christ. Jesús lo dijo, mira, Juan capítulo 8, ahí mismo, en el verso 47. Ahí donde estamos leyendo. Juan capítulo 8, verso 47. John 8:47. Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Lo entienden? Tradúcelo. It is ¿No lo están leyendo? so whoever is of Christ knows the language of Christ because they are. Mientras no pongan atención a la palabra, So siempre van a andar igual. to the scripture, you will Siempre. see the same. Es lo que dice el Señor aquí. El que es de Dios, So whoever is of God, la palabra de Dios oye. they listen to the word of God. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. That's why you don't hear it because you're not of God. Y es como el ejemplo que les dije hace un momento. And that is the example. El que nació en Estados Unidos va a hablar inglés. Depending on where you are born, you will speak that language. Hay muchos que venimos de otros países There are many who come from other countries y aprendemos a hablar el and inglés, we learn English. pero muy diferente, But it's very different. un acento diferente, With a different accent. que el que es nacido de aquí luego distingue, ese no es de aquí. That whoever is born in the U.S. typically knows that they're not from here. Y lo mismo pasa en lo espiritual. And the same thing happens in the spiritual. Un cristiano que ha nacido de nuevo, A Christian who is born again, al escuchar hablar a otro cristiano, se da cuenta si es cristiano espiritual o es cristiano carnal. while hearing other people speak, they know whether they're a spiritual Christian or a fleshly Christian. Así como el nacido en Estados Unidos sabe si el que está hablando con él es de aquí de Estados Unidos o nada más aprendió. Just like if you were born here in the U.S., you can tell if they were born, other people were born here, just learned the language. Y así hay muchos, la mayoría de cristianos, la mayoría de gente religiosa Many Christians and religious people ha aprendido have learned a hablar el cristianismo, el espiritual, to speak the spiritual, pero no lo habla lo espiritual, ha aprendido algo, but they don't know what's spiritual, they just learn the language. pero no es original. But it's not an original. Y por lo tanto, esos no van a entrar al reino de And Dios. therefore they will not enter the kingdom of God. Porque con Dios no son las cosas a medias. O eres o no eres. Because with God, you either are or you're not. No hay término medio. There is no medium point. Entonces, es necesario que nazcas del Espíritu So it's important to be born of the Spirit para que puedas entrar al reino de Dios. for you to enter the kingdom of God. Jesús dijo, ahí el Señor en su palabra dijo Jesus said que la persona espiritual that
todo lo ve, sees it all, todo lo juzga, judges it all. pero Él no es juzgado de nadie. They are not judged by anyone. Que lo carnal no puede juzgar lo espiritual, That what's the fleshly can't judge the spiritual, porque lo juzga mal. because they will judge it wrong. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra So we need to fill ourselves with the para nacer de nuevo. to be born again. Así como toda la creación nació por la palabra de Dios en Génesis, Just as all creation was born because así nosotros necesitamos nacer por la palabra de Cristo. we were born by the Spirit. Esa nos santifica, That sanctifies us. esa nos llena. That fills us. Por último, para terminar, And lastly, el apóstol Pablo the Apostle Paul da un consejo. gives an advice. Vamos a ver qué nos dice en Efesios. We're going to read it in the book of Ephesians. Da un consejo a los que todavía Gives no han nacido de nuevo, to those who have not been a los cristianos carnales religiosos. to the fleshly Christians. Efesios 4, versos 22, Ephesians 4, verse 22. 23 y 24. 20. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es el consejo que nos da Pablo? So what does Paul tells us here? Que nos despojemos del viejo hombre, aquellos que todavía no se han despojado, To get rid of the old man que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. that is corrupted after lusts of deceit. El mundo debe de despojarse de ese viejo hombre, The world has to get nacer de nuevo. rid of that old man. El cristiano carnal debe de nacer de nuevo, despojarse de ese viejo hombre To be born again y renovarse en el espíritu de su mente. and to be renewed in the spirit of his mind. Renovarse en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir eso? So what does that mean? Que cuando tú te llenas de la palabra, escuchas la palabra, entiendes la palabra, Well, when you hear and analyze ¿en dónde la the entiendes? scripture, No en tu mente. where do you understand it? Y es cuando tu mente se va renovando, In your mind, and that's where your va renovando tu espíritu en tu mind is mente. renewed in your mind. Dice el verso 24, y vístanse del nuevo hombre. Pues si no has nacido, ¿cómo te vas a vestir del nuevo hombre? It says, put on the new man. Entonces ese es el consejo que da Pablo ahí. So that's what Paul tells us there. Vamos a ver qué dice Colosenses, capítulo 3, adelantito de Efesios, está Colosenses, Colossians chapter 3, versos 9 y 10. verse 9 and 10. Dice versos 9 y 10: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren qué bonito habla. So if you read what it says here, Dice bien claro que no mientan los unos a los otros, it says not to lie to one another, que se despojen del viejo hombre, to get rid of the old man, que se revistan del nuevo. to be filled with the new. Dice, el cual conforme a la voluntad del que los crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. They'll be renewed to a Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, recibimos el conocimiento pleno, when we receive the full knowledge. y es cuando vamos siendo renovados. This is where we will be renewed. Por último, con eso terminamos. And we'll finish with this. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Vamos a leer el versículo 2. Romans 12:2. Dice así:
Vamos a leer el 1 y el 2. Verse 1 and 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y con eso terminamos. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el consejo que nos está dando Pablo aquí? So what is Paul telling us here? Primeramente, en el verso 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. First it tells us to present ourselves. ¿Qué es un sacrificio vivo? What is a living sacrifice? En aquel tiempo agarraban niños y los sacrificaban vivos, los echaban, los quemaban, ¿no? That time Pero aquí no está pidiendo eso. live beings, but here it's not saying that. Así que, hermano, le ruego que por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que sacrifiques tu cuerpo, que lo presentes vivo. Sacrifice your body. ¿Cómo lo vas a sacrificar? How will you sacrifice it? Cuando tú estás acá en el culto, estás escuchando el mensaje, You're listening to the pero ya te anda por largarte porque te dio hambre, porque el diablo te hace tantas cosas. But when you're really hungry and you want to do a whole bunch of other things, Entonces no estás presentando este sacrificio vivo, o sea, algo que sientas, then you are not presenting porque los muertos no sienten, living sacrifice. solamente los vivos. Something that you feel because the dead don't feel, only the living. Cuando tú estás aquí atento, escuchando, estás vivo. Simplemente cuando habla uno a los hijos, hijo, póngase vivo. Cuando dice póngase vivo, quiere decir póngase alerta. Que tú presentes tu sacrificio vivo, que estés vivo aquí, que estés alerta. Pero cuando estás esperando el tiempo para que termine y se acabe esto, ¿qué sacrificio estás presentando? So when you're waiting for this to be over, you're not really giving a living sacrifice. You're not paying attention. You're not focusing on it. Y por eso Pablo en el verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, dice: That's what Paul says. no se conformen a este siglo. Do not conform yourself. O sea, no pienses que porque ya tienes tu buen carro, tienes tu buen trabajo, porque tienes tu buena casa, ya no necesitas nada. Piensas que ya te conformas con eso. Yo sí, hay muchos. Don't think that because you've already reached where you want to be, you should just conform yourself with what you already have. Porque te falta lo mejor. Because you're still missing what is best. Quizás tengas todo, dinero y todo, buen trabajo, como decía, buenos lujos, You might, pero eso no te hace feliz. you might have everything, a good job, a car, all kinds of things, but that won't make you happy. Te falta lo mejor. You still need what is best. La palabra de Dios dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que tiene. Scripture says that the happiness of man doesn't go on what they have. Puedes tener todo y ser el hombre más desgraciado, más infeliz, o mujer. And be the saddest person. Porque la felicidad la da Dios, la da Cristo. Because happiness comes from God. Cuando te hace nacer de nuevo, llega un gozo en tu corazón. When you're born again, you have joy in your heart. Y por eso Pablo dice, no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser destruido. That's why Paul says that, because all of Todo esto es temporal. this is temporary. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. But whoever does the will of God perseveres forever. Por eso Pablo dice, renuévense, no se conformen a este siglo, renuévense por medio de la renovación, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, Transform yourself through the renovation of your mind. para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So you can see the will of God that is perfect.
Cuando nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. We don't fill ourselves with the word. We No want tenemos el conocimiento. what is the will of God that is perfect. We don't have the understanding. Ese es el mensaje de Dios que Dios tenía para este día. That's what God Para has. ustedes que están aquí presentes y para ustedes que me están viendo ahí en las redes sociales, ahí en la televisión, en todos aquellos lugares. Les doy gracias por mirar esas predicaciones. Gracias porque muchos me han llamado, aquellos que me han llamado, hermanos, Dios les bendiga. Cualquier duda, llámenme. Ya saben, mi teléfono, área 210-831-1199, en la ciudad de San Antonio, Texas. Es el deseo de mi corazón que esta palabra cause el impacto por el cual Dios la envía. Este fue el mensaje y gloria a Dios. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Amén.